resolver los siguientes problemas de nomenclatura y formulación. En la primera dice, escriba la fórmula de los hidróxidos siguientes. Ya. Todos estos son nombres de hidróxidos, ¿no? ¿Y cómo se forman los hidróxidos? Se combina el ion hidroxi con el metal. También puede ser con el no metal. Veamos, resolvamos. Aquí dice hidróxido niqueloso, nomenclatura clásica. Entonces, ¿cómo sería la respuesta en esta parte? Entonces yo digo, según lo que dice, se formula, el hidróxido tiene que estar al lado derecho y el metal, en este caso, que está acabando en oso, quiere decir que va a usar su valencia más 2, ¿no? Níquel va a estar en este extremo y el hidróxido al lado derecho. El hidróxido es oxígeno e hidrógeno, ¿no? ¿Por qué lo he puesto entre paréntesis? Porque el níquel tiene 2, ¿no? Ese 2 le va a dar al hidróxido. Entonces tendría que estar un 2 aquí. Y el hidróxido que tiene 1 le va a dar al níquel y así va a quedar. Este sería el hidróxido niqueloso, ¿no? Continuemos. Voy a realizar este monohidróxido de francio. ¿Cómo sería el monohidróxido de francio? La fórmula de ese nombre. Entonces, digo, el en este caso, el francio es un metal. FR, ¿no ve? Monohidróxido, me está diciendo que hay un hidróxido, entonces solo es OH. Tendría que quedar así, ¿no? ¿Por qué? Si vemos la tabla periódica, el francio, ¿qué valencia tiene? Más 1. Ese más 1 le va a dar a ese hidróxido, el hidróxido que tiene menos 1, los unos se sobreentienden, entonces va a quedar de esa forma. Él sería el monohidróxido de francio. ¿En qué nomenclatura está? En la nomenclatura IUPAC o sistemática transacción, ¿no? Ya. Eh, Esto por si acaso, trihidróxido de uranio era, ¿no? De uranio. Por si acaso haremos eso. Estoy queriendo decirles que esta parte no es buranio, ¿no? Es uranio. No existe, ¿no? Esta partecita. ¿Ya? Esta partecita solamente es uranio. A ver, desarrollaremos así. Entonces, nomenclatura IUPAC tenemos, ¿no? Trihidróxido de uranio. En la nomenclatura IUPAC siempre me indican cuánto va a haber. Entonces, el uranio es el, el metal. Entre paréntesis voy a colocar el hidróxido porque me habla que es 3, ¿no? Trihidróxido. Entonces, quedaría de esta forma, pero tengo que hacer una aclaración. 3. Fuera del paréntesis tendría que haber el 3. Este sería el trihidróxido de uranio. Mono uranio también se puede escribir, ¿no? Pero el mono es opcional. Vayamos al lado izquierdo. A ver, hidróxido cobaltoso, dice, ¿no? Podríamos hacer este hidróxido mercurioso. ¿Ya? Entonces hagamos eso. ¿Cómo sería el hidróxido mercurioso? Que es un caso especial, ¿no? Es un caso especial el mercurioso. ¿Cómo sería? Ah, como es un caso especial, el mercurio que es Hg, ¿ya? Este mercurio tiene que ser diatómico, ¿ya? Y va a tener valencia 2, y ese es el que le va a dar, por si acaso, al hidróxido, ¿no? Que es un caso especial. El hidróxido es oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Ya. Hagamos las correcciones. Habíamos dicho que el mercurio más 1 tiende a formar un átomo diatómico. 2. Este va a tener más 2. Claro, sigue siendo, ha empezado con mercurio más 1. Y ese su 2 le va a dar al hidróxido. Así va a quedar, ¿no? Así va a quedar, un caso especial. El hidróxido tiene menos 1, eso le da, entonces no afecta nada. 2 por 1, 2, entonces va a quedar. No se simplifica, nos queda. Hagamos otro, un hito más de aquí. Ya, la nomenclatura stock está ahí abajo, ¿no? Hidróxido de níquel 2. O hidróxido de aluminio 3 haremos. ¿Cómo hago ese aluminio? ¿Cómo voy a escribir? Entonces, digo, ¿cómo va a ser ese nombre de, digamos, hidróxido de aluminio 3?
Aluminio es en este caso el metal, ¿no? Al, y entre paréntesis va a estar el hidróxido. ¿Por qué entre paréntesis? Pero ¿por qué es colocando entre paréntesis? El problema es el aluminio está usando su valencia 3, ¿no? Su valencia 3. Y ese 3 le va a dar al hidróxido, entonces tendría que colocar en esta parte. Listo. Así que tendría que ser en la nomenclatura stock, hidróxido de aluminio 3. Continuemos. Ahora voy a hacer, a ver, hidróxido de mercurio 2. ¿Cómo sería el hidróxido de mercurio 2? A ver, ¿cómo sería? Entonces, el mercurio, que es Hg, mercurio 2. No es un caso especial, no va a usar su valencia normal, pero tiene que darle al hidróxido, ¿no? Quedaría de esta forma, si solo si, adiciono un 2 aquí. Listo. Ese sería el hidróxido de mercurio 2. El mercurio está usando su valencia 2, ¿ya? En la nomenclatura stock, al lado número 1. Al tetrahidróxido de platino. A ver, hagamos este tetrahidróxido. Nomenclatura IUPAC, ¿no? Aquí. ¿Cómo sería el tetrahidróxido de platino? El metal es, por si acaso, platino. ¿Cuál es? PT, ¿no? El símbolo del platino. Tetra, ¿qué quiere decir? Que va a tener la cantidad de hidróxidos, va a ser 4. Entonces tendría que ser una corrección. Aquí, 4. Este sería el tetrahidróxido de platino. Ya, lo demás ustedes lo van a completar, ¿no? Así se tiene que hacer, porque eso dice, ¿no? La pregunta, escriba la fórmula, ¿no? Ya. Continuemos ahora la siguiente. Aquí es al revés, ¿no? Nombrar los siguientes hidróxidos en los 3 sistemas de nomenclatura. Ya me pide los 3, entonces hagámoslo para este. Aquí está, para esto vamos a, para esto vamos. En las 3 nomenclaturas. Si van a ser en las 3, entonces tengo que tener 3, ¿no? Como voy a copiar en mis hojas de carpeta y tengo que hacer aparte, ¿no ven? Voy a tener 3 respuestas, ¿no? Entonces, digo, mi primera respuesta. Nomenclatura stock o tradicional, ¿no? Nomenclatura clásica, perdón, nomenclatura clásica o tradicional. Puntito. Ya. ¿Cómo se va a llamar en la nomenclatura tradicional ese hidróxido? ¿Cómo se va a llamar? A ver, según lo que estoy viendo es el cromo con el hidróxido. Entonces, tengo que terminar las terminaciones de oso, puede ser ico, va a depender de su valencia. El cromo le está dando 3. Si observamos, aquí le está dando 3, ¿no? Al hidróxido. Entonces, está usando, el cromo tiene dos valencias metálicas que son más 2 más 3. También tiene 6, pero esto se comporta como no metal, ¿no? Entonces va a ser, según lo que dice la regla, hay que decir hidróxido primero, ¿no? Hidróxido. Con eso estoy dando nombre a ese oxígeno, ese hidróxido. Hidróxido, como el cromo tiene 2 valencias y está usando el 3, entonces va a ser crómico, ¿no? Hidróxido crómico. Listo, ahí está la terminación. ICO, porque está usando su valencia 3. Nomenclatura stock. ¿Cómo va a ser la nomenclatura stock? Hay que seguir diciendo la palabra hidróxido, ¿no? Hidróxido. Pero en este caso hay que adicionar después la preposición de cromo, sería, ¿no? Pero en números romanos, la valencia con la que está. ¿Qué valencia está usando? 3. Listo. ¿Cómo va a ser en la nomenclatura IUPAC? En la nomenclatura IUPAC indico la cantidad. Entonces, utilizando prefijos griegos, dice, ¿no? Utilizando prefijos. Entonces va a ser trihidróxido, ¿no? De, de cromo, nada más, ¿no? De monocromo hubiera sido, pero ahí va a quedar. No, ya no hay unos números romanos, ¿no? Listo. Así tendría que ser mi respuesta. Para cada uno, ¿no? Tengo varios para hacer. Ya, de este lado voy a hacer zinc, ¿ya? Entonces, también digo que voy a hacer
por si acaso, atenderme. Esto es las tres nomenclaturas de eso, ¿no? Para esos tres he hecho. Ahora voy a hacer para este otro, el zinc. El zinc tiene solo una única valencia, ¿no? Que es el 2. Tres nomenclaturas. Entonces digo, aquí, primera situación, nomenclatura tradicional o nomenclatura clásica. En la nomenclatura tradicional, atiéndame, como tiene una única valencia, puedo terminarlo en ico o simplemente usar su nombre, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decir? Va a ser hidróxido, perdón. Va a ser hidróxido por la existencia de ese oxígeno y ese hidrógeno, ¿no? Hidróxido. Puede ser en ico, cínico sería, ¿no? Entonces, simplemente de zinc, vamos a colocar, ¿eh? De zinc. Puede ser así, ¿ya? Nomenclatura stock. ¿Cómo va a ser? Hidróxido, hidróxido por la existencia de ese oxígeno y ese hidrógeno, de zinc, para que no se asemeje a lo que es clásico tradicional, entre paréntesis su valencia en números romanos. Cuentes, 2. Nomenclatura IUPAC, ¿cómo va a ser? Hidróxido, ¿ya? Ah, pero aquí ya son, tengo que indicar cuántos hidróxidos hay usando prefijos griegos. Hago la corrección, tendría que ser di, ¿no? Di o bi. ¿De hidróxido de qué? De monozinc o simplemente zinc. Ya, listo. Ahí está. Voy a hacer de este oro más para que, de este oro que está formando el hidróxido. Ya, por si acaso esto era con respecto al zinc. ¿Ya? Ahora voy a hacer con respecto al oro. ¿Cómo va a ser en la nomenclatura stock con respecto al oro? Nomenclatura tradicional con respecto a ese oro. Según lo que dice, debo usar prefijos, terminaciones adecuadas de acuerdo a su valencia, ¿no? El oro tiene dos valencias, por si acaso, ¿no? ¿Cuáles? Más 1 y más 3. Entonces, como está usando aquí su 3 que le ha dado al hidróxido, va a ser hidróxido. Como tengo nomenclatura tradicionales, ¿no ve? Áurico va a ser, ¿no? El nombre antiguo del oro es aurum, por eso está usando esa palabra áurico, ¿ya? En la nomenclatura stock ya no hay esos nombres antiguos, entonces simplemente va a ser hidróxido de oro. Pero al lado tiene que estar la valencia de este metal en números romanos. ¿Cuál? 3. El 3 está usando, ¿eh? Nomenclatura, se podría decir IUPAC. Debo indicar la cantidad, ¿no? Como son 3, entonces tri. Hidróxido, estoy diciendo 3 hidróxidos, ¿no? De oro. Mono oro hubiera sido simplemente oro. Listo. Así hay que hacer, jóvenes, ¿no? Pueden hacer una captura de pantalla. Lo que he hecho es para esto. Ustedes tendrían que hacer para lo demás. Para lo demás. Continuemos. Fácil está, ¿no? En el siguiente caso dice, completa igual las siguientes ecuaciones de formación de hidróxidos aplicando el esquema siguiente, ¿ya? El esquema siguiente. Quiero decir, la reacción química de formación. Yo le he puesto aquí varios. Un ejemplo estoy colocando. Un óxido de sodio más agua me va a dar este hidróxido de sodio, ¿no? 2 moléculas de hidróxido de sodio. Debo completar se podría decir, las fórmulas químicas que faltan. Empezaremos. ¿Ya? Para tal efecto, entonces voy a ampliar, a ver si es. Ya. Listo. Aquí voy a resolver este cobre, ¿no? Este cobre voy a resolver. Hidróxido cuproso tengo que encontrar, ¿no? Cuproso. Para obtener ese hidróxido, ¿quiénes deberían reaccionar? Un óxido básico
de cobre 2. El cobre tiene valencias 2 y 1, ¿no ve? 2 y 1. Entonces, ¿qué está usando? ¿Qué valencia está usando si dice cuproso? Más 1. Allá. Entonces, tiene que ser el óxido cuproso, ¿no? ¿Cómo escribo el óxido cuproso? Entonces, me voy aquí. ¿Eh? Aquí tendría que colocar eso, ¿no? Cobre. Cobre. Y voy a bajar el tamaño. Ahí está, ¿no? Cobre. ¿Con quién? Con el oxígeno, ¿no? Aquí sería el oxígeno. Pero hay que hacer una corrección. Pero continuemos. Si, ¿con quién vas a reaccionar ahora para formar ese óxido cuproso? Ahorita lo voy a corregir con el agua, ¿no? Entonces aquí, ¿qué debería de colocar? Agua. Y a su vez voy a tener eso lo que me está preguntando, que es el hidróxido cuproso, que sería cobre y óxido, ¿no? Óxido. Como tiene uno, va a quedar así. ¿Ya? Esto tendría que colocar, ¿no? Ahora tengo que hacer correcciones por si acaso, ¿no? ¿Cómo? Óxido cuproso, aquí falta un 2, ¿no? Ahora sí sería óxido cuproso. Agua, faltaría un 2. Si no coloco eso, jóvenes, haríamos un grave error. ¿Ya? Ahora aquí, hay que hacer balance de materia. ¿Cómo es eso? Ley de Lavoisier. Si aquí hay 2 cobres en el óxido cuproso, en el otro lado tiene que haber 2, ¿no ve? Aquí debería de colocar, pero como el cobre está usando más 1 y le ha dado el hidróxido, y el hidróxido lo tiene menos 1, le ha dado el cobre, se tendría que escribir así. Entonces, ¿qué faltaría para que exista balance? Un 2 delante de esta molécula. ¿Cuántos oxígenos hay? 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Aquí hay 1, pero este 2 que les multiplica 2. Entonces, así quedaría. Así debería de haber escrito toda esta reacción de formación de este hidróxido cuproso. Ya, así hay que hacer entonces. Me voy a hacer otro más. Hidróxido cromoso. ¿Ya? Que es similar a algo así, ¿no? Cromoso. El cromo, por si acaso, tiene valencias más 2 y más 3. Cromoso está, ¿cuál está usando? El más 2. Entonces, yo hago toda la sección. Empecemos a hacer cromo. Un óxido cromoso tengo que hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, tendría que colocar ese óxido. Voy ahí. Como va a ser el cromo más 2 con el oxígeno, se van a simplificar. ¿Ya? Ahí sí nomás va a quedar. El cromo tiene más 2, repito. ¿No? Continúo. ¿Con quién tendría que reaccionar el óxido cromoso? Con agua. ¿No ve? ¿Qué me va a dar? Óxido cromoso. Ahora puedo razonar de esta forma. El cromo tiene 2. Cromo tiene 2. Ese 2 le va a dar al hidróxido. Allá, paréntesis. Así tendría que ser, ¿no? Ya. Voy a tener que reducir ya el tamaño. Entonces todo esto lo voy a reducir un poquito el tamaño. Ah, mucho, ¿no? Ahí no tendrá que ser. Pero voy a tener que así todos. Ya. Así, haciendo correcciones. Aquí el cromo tiene más 2, le ha dado el oxígeno, o el oxígeno tiene menos 2, se ha simplificado, eso sería el óxido cromoso. ¿Con quién va a reaccionar? Con el agua, que siempre se escribe hidrógeno 2. Hago balance de materia. Si observamos, el cromo tiene 2, por si acaso, ese 2 le ha dado al hidróxido, ¿no? Pero también puedo, si hago la suma de lo que hay, aquí digamos un cromo, un cromo. Oxígeno, 1 más 1, 2. Entonces, por eso le fuera el 2, ¿no? Hidrógenos 2, entonces está 1, 2. Todo está balanceado. No es necesario colocar el 2 como el hace exacto, ¿no? ¿Qué se llama? Hidróxido cromoso. Es lo que hay que hacer, ¿ya? Haremos un hito más. A este lado. Vamos.
Ya. Haremos el mercurioso, ¿ya? Hidróxido mercurioso. Es un caso especial, les había dicho, ¿no? Ahora haremos eso. Entonces, si quiero hacer eso, ¿cómo lo tendría que hacer el óxido mercurioso? ¿Qué tendría que tener? Como es un caso especial, les había dicho, ese mercurio es el diatómico, ¿no? El mercurio diatómico. Estoy queriendo decir que ese mercurio más uno se va, se va a combinar entre sí mismo y al combinarse, va a empezar a tener dos, va a ser diatómico. ¿Con quién se va a fusionar eso? Con el oxígeno, ¿no? Sí. Pero hay algo que tengo que adicionar ahí más todavía. Ya. ¿Con quién reacciona? Con el agua, había dicho, ¿no? Con el agua. La reacción de formación, tengo que escribir todas las moléculas. Agua, agua. Me voy al otro lado. ¿Qué voy a obtener? Ese mercurio con el hidróxido, ¿no? Listo. Para que se vea mucho mejor. Aquí. Ya. Ya. Hago las correcciones. Mercurio diatómico es el que va a reaccionar. Entonces, estos, ¿no? Ese mercurio. Tenía dos, pero con el oxígeno que tiene menos dos se van a simplificar y así debía de escribir. Este se llama óxido mercurioso. Reacciona con el agua. Ahí está el agua. Al otro lado, si hago un análisis desde ese punto de vista que les decía, este es el mercurio diatómico y le va a dar su 2 que tiene a todo esto, ¿no? A todo esto, a todo el hidróxido. Listo, así quedaría. Hago un balance de materia, que todo esté bien. Aquí hay dos mercurios, dos mercurios. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. ¿Por qué? Si aquí hay uno, pero fuera del paréntesis el 2, ese lo multiplica, 2 por uno, 2. Oxígenos, uno más uno, 2. Y en el otro lado, como hay uno, este 2 le multiplica, 2 por uno, 2. Así debería de escribir. ¿Qué se llama? Hidróxido mercurioso. Caso especial, ¿no? Les había dicho, digamos, situaciones de la amalgama del oro. Ya. Ahora vayámonos al otro lado. Resuelvo las cuestiones para comprobar entendido. Está preparado para la siguiente lección. ¿Qué quiere decir? Vamos a ser ácidos oxácidos. Es lo más. Hay que escribir la fórmula. Ya hay que escribir la fórmula. Ahora yo les voy a enseñar. Se puede escribir directamente. ¿Ya? Empecemos. Primer caso. El nítrico haremos. ¿Ya? Ácido nítrico. Según lo que me ha dicho, atiéndame bien, tiene que tener tres elementos. Nítrico, ¿no ve? Ya, escribo pues. Ahora, si va a tener tres elementos, ¿qué elementos va a ser? Al lado izquierdo está el hidrógeno, dice, ¿no? El hidrógeno. Entonces, escribo al lado izquierdo el hidrógeno. Ya, lo voy a aumentar de tamaño. Ahí está. Ahí está. El hidrógeno. Al centro de los dos está el nitrógeno, el no metal. Y a la derecha está el oxígeno. Ya, listo. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto va a tener? Una forma es usando eh, esta teoría que les voy a enseñar. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué valencia está usando? Por esta palabra que dice nítrico, es nomenclatura clásica o tradicionales, ¿no? Terminación -ico. El nitrógeno, por si acaso, está usando su valencia más 5. Más 5, ¿ya? Más 5. Si hubiera sido nitroso, hubiera sido más 3. Hiponitroso, el 1, con casos especiales, ¿no? Hasta el 5. Cuando sea valencia impar, la cantidad de hidrógenos va a ser 1, ¿ya? Entonces, el hidrógeno, como siempre tiene 1, entonces 1 va a estar. Más 1 es su valencia, el que está usando, que habíamos indicado también. Ahora suman, pues, ese más 1 más 5 va a ser 6. Lo dividen entre 2. ¿Qué estoy queriendo decir? El más 1 con el más 5 sumo va a ser 6, ¿no? Eso va a ser 6. Y está 6.
Luego lo divido entre 2. La división de eso me va a dar 3, ¿no? 6 dividido entre 2 es 3. Y eso es la cantidad de oxígenos, dice. Entonces, este resultado tengo que colocar debajo del oxígeno. Aquí. 3. Esto sería entonces el ácido. Es el ácido nítrico, ¿no? Nítrico. Tiene un nitrógeno y 3 oxígenos. Ahora, para verificar que esté bien, jóvenes, la suma de todas sus valencias tiene que ser 0. ¿Cómo se hace? El oxígeno tiene valencia -2. Eso dice su teoría. Ya. Aquí yo tengo valencias positivas +1 +5 es +6. Pero negativas, ¿cuántas hay? -2. Pero como son 3 oxígenos, 3 por 2, -6. Sumas los positivos con los negativos, va a ser 0. Ahí puedo verificar que está bien escrito, ¿no? Vámonos a otro caso. Carbónico, ese es el más clásico, ¿no? A ver, haremos este. Ya. ¿Qué elementos tengo que escribir ahí? Ahí voy a escribir el hidrógeno, al lado derecho, el no metal al medio y el oxígeno al extremo, ¿no? Estos serían los 3 elementos que va a tener este ácido. Ya. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cuando sea par, jóvenes, cuando sea par su valencia, ya, voy a hacer esto más. Por cierto, ¿qué valencia está usando aquí el carbono? Icono. Mayor valencia, nomenclatura clásica tradicional también es esto. ¿Cuál es su mayor valencia del carbono? +4. +4 está usando. Cuando sea par, dice que va a tener 2 hidrógenos. ¿Cómo es eso? Directo hay que adicionarle 2. O sea, va a haber 2. ¿Ya? Su valencia sigue siendo, por si acaso, +1. Cuidado, su valencia. Más. Cuando sea par el no metal, automáticamente va a haber 2 hidrógenos, me dice la teoría. Ahora, la cantidad de oxígenos, ¿qué se hace? En la cantidad de oxígenos, similar que hace rato, se hace un razonamiento. ¿Cómo? +2 hidrógenos que hay ya, porque ¿de dónde sale ese 2? No es su valencia. Es que este +1 que tiene su valencia, como son 2, 2 por 1, +2, dice, ¿no? Lo sumas la valencia de este no metal, ¿cuánto va a ser el resultado? Va a ser 6, dice, ¿no? 6. Lo divides entre 2 para encontrar la cantidad de oxígenos, ¿ya? Y este resultado que va a ser el 3 es la cantidad de oxígenos que debes colocar, dice, ¿no? Entonces, ese 3 va a ser mi cantidad de oxígenos. Me voy aquí, 3. Listo. Este sería el ácido carbónico, que tiene 2 hidrógenos, un carbono y 3 oxígenos. ¿Ya? Ácido permangánico, eso nos haremos. Aquí ya tienen que saber qué valencia están usando, ¿no? Ya. Hidrógeno, manganeso, manganeso y oxígeno. Esos 3 elementos tienen. Ya, pero ¿cuántos ahora? ¿Cuántos vamos a colocar? Directamente estoy diciendo, el método directo. Ahora no voy a hacer toda esa operación. Fíjense, el directo lo voy a hacer. Permangánico. ¿Qué me está diciendo? Que está usando su máxima valencia, ¿no? Su máxima valencia. ¿Cuál es su máxima valencia en este caso? Es el 7. Como es 7, es impar, un hidrógeno, con ese un hidrógeno o sumas con su valencia que va a ser 8, lo divides entre 2, entonces este es, ¿no? El ácido permangánico. Listo. ¿No? Ya. Continuemos. Aquí hay un caso especial. Dicrómico, dice, ¿no? Dicrómico. Ya. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no?
caso especial. Pero también les había indicado, tiene su reglita. Hagamos el dicrónico. Directo lo estoy haciendo, si están observando. Claro, se puede hacer también con reacciones. Igual nos va a dar. Dicrónico. ¿Qué dice la regla? La regla dice cuando sea casos especiales, va a seguir existiendo hidrógeno, cromo y oxígeno. 3 elementos, ¿no? Pero la clave es ahora, ¿cuántos, no? Esa es la clave. ¿Cómo lo voy a encontrar? Voy a razonar de esta forma ahora. Ya. Es dicrómico. ¿Qué quiere decir dicrómico? 2 cromos. Entonces, debajo del cromo ya hay que colocar 2. Por esa palabra de di. O sea, 2. Aquí dice dicrómico. ¿Qué valencia está usando por este pico que tiene? 6. No, 6, ¿no? Según la regla dice, el 2 multiplicas por 6. Por 6. ¿Cuánto va a ser? 12. A ese 12 tienes que sumarle más 2. ¿Por qué más 2? Ah, es que el problema, hidrógeno va a haber 2, ¿no? O sea, aquí va a haber 2 también, ¿no? Por lo que es par. ¿Cuánto va a ser? 14. ¿No ve? Ese 14, con resultado, tienes que dividir entre 2. ¿Cuánto sale? Entre 2, ¿no? No es entre 7. Entre 2. ¿Ya? ¿Cuánto me va a salir? 7. Y esa es la cantidad de oxígenos, ¿ya? Esa es la cantidad de oxígenos que debo tomar en cuenta. Está 7, entonces esa es la cantidad de oxígenos. 7. Ah, ya no es como ese dato, ¿no? Ya no es como ese dato, pero se asemeja a algo, ¿no? Se asemeja. Entre 2 aquí, ¿no? Lo voy a corregir. Dividido entre 2 para la cantidad de oxígenos. Ya, ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es lo novedoso? Ah, como son D, entonces hay que multiplicar por su valencia, obtienes sumas entre todos. Continuemos. A ver, un poquito más sabemos. Ah, en la parte de abajo, ¿qué dice? Escriba las fórmulas de los siguientes ácidos. Tienes el nombre y tienes que colocar la fórmula, ¿no? Ya, hagamos. Si observamos, hay nomenclatura tradicional, hay stock, todos. Aquí, dioxosulfato de dihidrógeno. ¿Qué elementos va a haber? Ah, hidrógeno, azufre y oxígeno. Ahí está. Ahora, ¿cuántos? Tengo que ver el nombre, ¿no? El nombre tengo que ver. En el nombre ya me avisa algunas cosas. Es nomenclatura UPAC, dioxo. ¿Qué quiere decir dioxo? 2. Entonces, 2, ¿no? Está 2, te estoy dando 2. De dihidrógeno. Aquí, 2. ¿Quién está rayando? Cuidado, jóvenes, van a empezar a hacer ustedes. Esto sería entonces el dioxosulfato de dihidrógeno. En la UPAC es fácil, ¿no? Haremos otro. Aquí. Tetraoxosulfato. Ya, eso. Voy a hacer eso. Tetraoxosulfato. ¿Cómo sería, jóvenes? A ver, ¿qué elementos voy a colocar? ¿Qué elementos colocaría, jóvenes? Hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Por qué digo azufre? Ahí está la palabra sulfato, ¿no? Es que me está diciendo que es azufre. Las cantidades. Empiezo a dar lectura. Tetraoxo. ¿Qué quiere decir tetra? 4. Entonces, debajo del oxígeno hay 4. De dihidrógeno, 2 hidrógenos. ¿Ya? Listo. Haremos esto. Este heptaoxo de uranio. ¿Ya? ¿Cómo sería el heptaoxo diuránico? Va a ser 3 elementos, ¿sí? Pero no, hidrógeno, uranio, oxígeno.
Ahora, ¿cuántos? La palabra, ¿no? ¿Cuántos va a ser? Heptaoxo, ¿cuántos es eso? Hepta, 7. De diuranio, 2. Aquí va, ¿no? 2. De dihidrógeno. Entonces aquí es como el caso del cromo, ¿no? Un caso especial. Ya. Así hay que ser. Nomenclatura IUPAC te ayuda mucho, ¿no? Te avisa cuánto es. Vámonos al otro caso que quiere decir, escriba las fórmulas de los siguientes oxácidos, ¿no? En el otro lado. ¿Cuáles son? Son estas, ¿no? Están en la nomenclatura stock aquí. Escriba los nombres de los oxidantes en los 3 sistemas. Aquí es más largo, ¿no? De esta parte, similar que hemos hecho, hay que completar las reacciones. De aquí mejoraré. ¿Cómo hay que hacer esto? Hay que completar las reacciones. Pero las reacciones tienen que ser de formación, ¿ya? Pues, empecemos a hacer, ¿ya? Ya. Ácido dicrómico. Eso voy a hacer. ¿Cómo va a ser? Ya, atiéndanme bien esto. Ya, violentamente. El anhídrido tendría que ser el anhídrido crómico. ¿Cuál es eso? Caso especial es este. Cromo con el oxígeno, ¿no? Con el oxígeno. Ya. Pero en este caso, como va a usar el 6, tendré que escribir el 3 debajo, pero voy a tener que adicionar un 2. Así dice la regla, ¿no? ¿Con quién vas a reaccionar? Con la molécula de agua. ¿Para producirme qué? Allá, el hidrógeno, el cromo y el oxígeno. Ahí está. Ya. Listo. Ahora lo escribiré, corregiré. Anhídrido crómico. Aquí tiene que haber un 3. ¿Por qué? Porque ha usado su valencia 6 con el 2 de la vez se han simplificado. Pero como es un caso especial, se adiciona un 2. 2 anhídridos, ¿no? Con una molécula de agua vas a reaccionar. Tienen que revisar sus apuntes, entonces van a encontrar. Ahora puedo usar este método, balanza de materia. Fíjense, ¿cuántos hidrógenos tengo en el lado izquierdo? 2. Entonces aquí va a haber 2. ¿Cuántos cromos tengo en el lado izquierdo? 1, pero este 2 le multiplica 2 por 1, 2. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2 por 3, 6, más 1, 7. Este método que he hecho, ¿cómo va a ser el ácido hipoyodoso? Según lo que dice la teoría, jóvenes, les voy a enseñar esta parte, va a tener 3 elementos. ¿Cuáles elementos? El hidrógeno al lado izquierdo, el no metal al medio y el oxígeno al lado derecho, dice, ¿no? Y el oxígeno al lado derecho. Entonces, así sería. ¿Qué cantidad ahora? ¿Cuántos de hidrógeno? ¿Cuánto de yodo? ¿Cuánto de eso? Hay una regla. Hipoyodoso. Mínima valencia me está diciendo, ¿no? Mínima valencia del yodo. ¿Cuál es? La mínima valencia del yodo es el +1, el positivo, ¿no? Como es impar, va a tener un hidrógeno. Ese 1 se suma con el hidrógeno, ¿ya? Por si acaso dice así la regla, ¿no? El yodo está usando su valencia +1. Como es impar, va a tener un hidrógeno y con ese hidrógeno hay que sumar. ¿Ya? 1 más 1 va a ser 2. Lo dividen entre 2. Lo dividen entre 2. El resultado va a ser 1. ¿No ve? Ese 1 es lo que hay que asignar al oxígeno. Entonces, ¿cuántos oxígenos sería? 1. ¿Qué nos escribe? Entonces, el ácido hipoyodoso quedaría de esta forma. Otro más. Haremos aquí. Perbrómico. Ahí está. ¿Qué elementos va a tener? Porque tengo que escribir la fórmula de ese nombre, que está en la nomenclatura clásica. Hidrógeno. El no metal, que sería el bromo. Ahí está, perbrómico. El bromo me está hablando de estos. Y el oxígeno. Ahora, ¿qué cantidades? ¿Qué valencia está usando? La palabra per está usando la máxima, ¿no?
la máxima valencia per ICO. ¿Cuál es su máxima valencia del bromo? El positivo, por si acaso. 7. Como es impar, dice que el hidrógeno tiene que tener uno, o va a haber un solo hidrógeno, ¿ya? Un solo hidrógeno. Y con eso hay que sumar, con ese más uno. ¿Cuánto va a ser? 8. Como va a ser 8, hay que dividirlo entre 2. El resultado de la división, que va a ser 4 en esta situación, es lo que hay que asignar o eso es lo que va a haber de oxígenos. Entonces aquí debería de haber habido un 4. Así tendría que ser, ¿ya? Listo. Directamente así se hace. Uno más haré. Ahora, ¿qué tal si es par? Voy a hacer el selénico, ¿ya? El selénico. O bien otro que esté más abajito. Ahí de azufre. Sulfuroso también puede ser. El selénico haré. Ya, de una vez. ¿Cómo va a ser con el selénico? Con respecto al selénico, jóvenes señoritas, aquí, ¿qué elementos tendría que tener? Hidrógeno, el no metal, que es selenio, y el oxígeno. Ahora, ¿qué valencia está usando? Aquí dice ICO. El selenio, ¿qué valencias tiene? Más 2, más 4, más 6. Jóvenes, no hagan ruido, por favor. Estamos recordando, ya han visto ustedes, es de paso todavía. ¿Cómo es valencia máxima que es 6? Ahí está, fíjense, aquí es 6. 6 es par. Como es par, tiene que haber 2 hidrógenos, dice. ¿Ya? 2. Entonces, debajo del hidrógeno tiene que haber 2. Con ese 2 se suma, que hay de hidrógenos, no es que tenga valencia 2, sino es que se suma. ¿Ya? Voy a obtener el 8 como suma de los dos. ¿Ya? Se lo divide entre 2 y el resultado se asigna al oxígeno, que sería 4. ¿Ya? 4. Así sería, ¿ya? Así tienen que hacer, jóvenes. Directo yo lo voy a hacer aquí al ácido carbónico, fíjense. Ya no voy a escribir así tanto. Ácido carbónico, ¿qué elementos va a tener? Hidrógeno, carbono y oxígeno. Cantidades. Coloco, ya no voy a escribir tanto así. Carbónico, 4. Entonces va a haber 2 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? 4 más 2, 6, dividido entre 2, 3. Así nomás tendrían que escribir en sus cuadernos, ¿no? Directo. Hay otros casos, mucho cuidado, casos especiales. Fíjense aquí. Hay dimangánico, tetrabórico, ¿ya? Hay casos. Voy a hacer de este dimangánico. Son casos especiales. Ya no se hace de esa forma. Casos especiales hemos visto, ¿no? Mangánico. Listo. Pero yo lo voy a hacer directamente, ¿ya? Dimangánico, dice. Ah, ya. Mucho cuidado. Aquí es 2. 2 manganesos. Esta palabra di antes de dimangánico. Como son 2 manganesos, sumas por esa, multipliques por esa valencia. ¿Cuánto es la valencia? 6, 12. Y de paso tiene que tener 2 hidrógenos, dice. Como es par, 2. 14. Lo divides entre 2, 7. Ah, esos son los oxígenos. Listo. Directo. De esa forma se obtiene. Ya. ¿Qué hay abajo, jóvenes? En abajo dice, a ver, escriba la fórmula de los siguientes ácidos. Aquí es fácil, ¿no? ¿Por qué es fácil? Porque es nomenclatura UPAC. Fíjense, aquí lo voy a hacer. Como es nomenclatura UPAC y no es como tanto como es clásica, me hacía pensar. ¿Qué elementos va a tener este ácido? Trioxiclorato 5 de monohidrógeno. Ya. Tiene que haber hidrógeno,
tiene que haber cloro, tiene que haber oxígeno. Ahora, ¿cuántos? La valencia que está usando el cloro es 5, es impar, ¿no ven? Pero aquí ya me está diciendo 3 oxígenos. No es necesario ni siquiera calcular. Trioxo 3. Listo, ahí va a quedar. Es 5, es impar, un hidrógeno, entonces sumabas con eso, dividido entre 2, 3. Listo, ahí va a quedar. Ahora, otro más rápidamente. Aquí el del carbonato. Cuando es UPAC, te avisa cuánto es para que te des cuenta. Trioxocarbonato. Ya, listo. De dihidrógeno. Por si acaso aquí hay que hacer una corrección. El carbono es valencia 4, ¿ya? 4. 4. Carbonato. Trioxo quiere decir que son 3 oxígenos. Dihidrógeno me está diciendo que son 2. Y así va a quedar, ¿no? Listo. No me ha dicho dicarbónico, ¿no? Carbónico, entonces, uno solo. Aquí, por si acaso, di dice, ¿no? Entonces, 2 cromos tiene que ver. Por eso en la UPAC es más fácil. Continuemos. Otro lado. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, esto ya es nomenclatura, por si acaso, stock. Ya, stock. Ácido trioxobrómico 7. Voy a hacer eso. ¿Cómo tendría que ser? Ya. ¿Qué elementos va a tener? Tiene que haber 3 siempre, ¿no? Hidrógeno, ¿cuál es el no metal? Bromo. Y luego el oxígeno. Ahora me está diciendo que el bromo tiene 7. Ya de antemano me está diciendo, si es 7, es impar, va a tener un hidrógeno. 7 más 1, 8. Dividido entre 2, 4. Entonces tendría que ver 4. Así directo. A este lado. Ácido dioxosulfúrico. ¿Cómo tendría que ser? 3 elementos siempre tiene esta parte, ¿no? Azufre está luego y luego oxígeno. ¿Por qué digo eso? Ácido dioxosulfurum, nombre antiguo del azufre, ¿no? Valencia 2 es par. ¿Qué quiere decir cuando es par? Que va a tener 2 hidrógenos. Entonces, 2. Su valencia 2 con estos 2 hidrógenos va a ser 4. Lo divides entre 2, eso va a ser la cantidad de oxígenos. Listo. Así sería. Con eso estaría escribiendo la fórmula de esos nombres. En la parte de aquí, escribir el nombres, ¿no? De los oxígenos siguientes en todos los sistemas. Hay que ser al revés, hay que dar nombre. Hagamos. Voy a hacer de este que está, a ver, de este compuesto. Ya. Los 3 sistemas. ¿Qué se va a llamar en la nomenclatura tradicional? En la nomenclatura tradicional se va a llamar, por si acaso, voy a necesitar espacio entonces, chiquitito nomás. Ya, ahí está bien. Porque en la UPAC se va a hacer grande. Se va a llamar ácido. ¿Ya? Ácido. ¿Por qué ácido? Por la existencia del hidrógeno. Luego, a continuación, el nombre del no metal. ¿Qué es? Azufre. Pero no, como es nombre antiguo, tiene que ser sulfuro, ¿no? Entonces va a ser sulfúrico. ¿Ya? Ácido sulfúrico en este caso. Nomenclatura stock. ¿Cómo se va a llamar? Sigo usando la palabra ácido. ¿Ya? Con eso estoy indicando la cantidad de hidrógeno, o sea, la existencia del hidrógeno. Ahora tengo que indicar la cantidad de oxígenos. Tetra y oxo. Con esto estoy diciendo que hay 4 oxígenos. Después va a ser sulfúrico, ¿ya? Sulfúrico. Al lado su valencia en número romano. ¿Cuál es? El 6. El 6 está usando, ¿no? Nomenclatura UPAC. En la nomenclatura UPAC ya no escribo la palabra ácido. Tengo que indicar la cantidad de oxígenos. ¿Cuánto es? 4. Tetra. Oxo. Luego, el nombre del no metal, pero ya terminado en ato. Sería
sulfato. La valencia con la que está ese no metal, que es 6. 6, ¿eh? Y hago la proporción de e indico, como ya no he dicho la palabra ácido, entonces la cantidad de hidróxido. ¿Cuánto sería? De dihidrógeno. Hidrógeno. Listo. Así sería en la nomenclatura IUPAC. Esto es con respecto a esto. En el otro lado tendría que ser lo mismo, ¿no? A ver, aquí. Voy a hacer esto. Perdón, esto, ¿no? ¿Alcanzo? A ver. De esto voy a hacer, ¿ya? Del que está en con cloro. ¿Qué se va a llamar en la nomenclatura tradicional? En la nomenclatura tradicional, este que está en cloro, se va a llamar ácido. Ácido. Como está usando su máxima valencia, va a ser perclórico. Está. En la nomenclatura stock, ¿qué se va a llamar? Sigue usando la palabra ácido, dice, ¿no? Pero tengo que indicar la cantidad de oxígenos. Tetraoxo. Ah, ya no uso el perclórico, sino es clórico nomás, aunque haya sido perclórico. Clórico, dice, ¿no? Y luego coloco la valencia, su valencia en números romanos, que es 7. Estás usando la valencia 7. En la nomenclatura de UPAC, ¿cómo va a ser? La cantidad de oxígenos tengo que indicar. Tetraoxo. Ahora va a ser clorato. Ya no termino en ico, clorato. La valencia en números romanos, que es 7. Como no he dicho la cantidad de hidrógenos, tengo que decir ahora, ¿no? ¿De cuántos hidrógenos? Como es solo uno, no voy a escribir la palabra mono, sino es directo, hidrógeno. Así sería.